Mi madre tiene una frase en la lápida que dice: la tierra donde nací, por madre la conocí. Por madre la conocí. Y es que no concebimos la vida sin Abejuela tampoco. No. Pues me llamo Guadalupe Zuriaga Martínez. Nací en Abejuela en el 15 del 4 del 41. Y nací aquí en el pueblo, en la misma casa que vivo ahora. Me llamo Hilario, he nacido en Abejuela y tengo 75 años, poco falta. Pues he nacido en Abejuela, me llamo Encarna Besante y nací en 1940. Tengo 85 años. Me llamo Alberto Palomar Jiménez, nací en la calle Frontón, al lado, ¿cómo le llaman la casita aquella que vivía últimamente, o están los cazadores? Nací aquí en Abejuela el 29 de marzo del 37, cuando estalló la guerra, en Abejuela. ¿Tú contestas tú? ¿Tú? Yo nací aquí en Abejuela también y nací el 31 de marzo. Soy María Jesús Zuriaga, nací en Abejuela en el año 1952, el 30 de diciembre, por la tarde, a las 6 de la tarde. Pues me llamo Manolo Aliaga, nací en Abejuela y tengo 74 años. Uy, me llamo María y tengo 97 años. Muchos, ¿verdad? Me llamo Teresa Zuriaga, nacida en Abejuela, Teruel, el 31 de diciembre de 1952. Me llamo Rosario Palomar, nacida en Abejuela, aquí. Yo tengo 92 años. Nací el 11 de junio de 1933, precisamente en esta misma casa donde estamos rodando todo esto. Tengo 77 años. Nací el 48 de 1900 y nací en Abejuela, en la casa esa. Me llamo Isabel Palomar Esquín y tengo 98 años. Tú primero, tú. Yo, José Manuel, he nacido en Valencia y tengo 55 años. Yo soy Ascensión Martínez Palomar, he nacido aquí en Abejuela y tengo 57 años. Yo me llamo Santiago Zuriaga Martínez, tengo 77 años, nací en Abejuela, Teruel, en diciembre del 1947, y soy hijo de Perfecto Zuriaga Pérez y Joaquina Martínez Aliaga, mis padres, los posaderos, que le llaman aquí, y soy el menor de 6 hermanos. Margarita, que diga. Yo soy Margarita Ríos Falcón, hija de Honorato y Presentación, nacida en Abejuela. Somos 3 hermanos, ya han fallecido 2, soy la mayor, nací en el año 50, tengo 75 años y poco más puedo decir. Yo, Ramiro Martínez, herrero. Yo, Dolores Palomar Zuriaga. Yo he trabajado como de pastor, de ovejas. A segar, a recoger hieros, a trillar al campo y a cuidar corderos. Iba a un sitio que se llamaba el Pozo Nuevo, que yo allí me daba miedo que viniera algún toro y yo me subía arriba a un pino, por si venía el toro, subirme al pino. Y solamente quería que se cayera un avión para yo recoger los vestidos y ponerme y recoger zapatos. Cuando pasaba un avión, que pasaban muy pocos, pero yo decía que se caiga, para recoger zapatos y vestidos, porque como no tenía vestidos, quería eso.
En cuanto pude, de pequeña ya iba al campo. El trabajo de pastor era muy sacrificado, pero a mí me gustaba. Amaba los animales y las ovejas igual. Sí. De todos los oficios que he tenido, pues fue el primero. Porque como a los 9 años no trajeron maestro aquí, aquel año por lo que fuera, no trajeron maestro, y mi padre, como llevaba las ovejas a dulas con otros, pues mi padre dijo, pues para no ir a la escuela, me sacó y me fui yo con las que tenía mi padre. ¿Ya? Todo el día, muy pesado, muy mal. Eso era mucha obligación, mucha obligación. Y las ovejas para nosotros no es para más gente. Hacer el trabajo sin una sola persona no puede ser. No, porque hay que estar muchas horas, hay que mucha faena, los corderos y todo, damos mucha faena para recogerlos, y no puede ser, por una persona no puede ser. Muy duro. Ni agua muchas veces, ni vino. En serio que agua no puedes pasar muy mal, lo sabes tú. Es lo que hay. De pastor, bueno, de pastor poco. De segador con mi padre, a labrar, a hacer leña, a los trabajos del campo, lo que había entonces aquí. Estuve así hasta que terminé el colegio, hasta los 15 años. Ya cuando cumplí los 15, me marché a Valencia a trabajar pues, en Valencia en distintas cosas. Y después, cuando me jubilé, me vine otra vez aquí, al pueblo, y aquí estamos, con mucha tranquilidad y haciendo pues poca faena, ahora poca. Plantar 4 ajos, 4 patatas, ir a las colmenas y poco más, y atender los cacharros que tienes aquí. Y a los 9 ya le lavaba a mi madre yo la ropa cuando nació mi hermana, Cecilia. Hombre, entonces se sembraba casi de todo. Cereales, judías, lentejas, garbanzos, se plantaban muchas cosas. 7 años en Francia trabajando. Me fui con 22 años, me casé y me fui a trabajar al campo. Y estuve allí 7 años, menos 2 meses. Y de allí otra vez aquí al campo y a cuidar borregas. Y a cuidar a mis padres, que era mi obligación. El primer bando lo echaba en la esquina de mi padre ahí. Y de ahí me subía a la puerta de arriba de la tía Elena. Aquí echaba el bando para la calle La Fuente, para esta calle. Y está el castillo y el Carrascal, que se llama esa. Luego me subía a la puerta de la tía Elena de arriba. Y ahí echaba otro bando para el castillo. Y de ahí me bajaba a la esquina del tío Herrero, la herrería, ahí echaba otro. Luego de ahí me bajaba a la esquina del horno. Allí echaba otro para la plaza. Luego iba al frontón. El frontón en la puerta de la escuela de las chiquillas, allí echaba otro bando. Y el último lo echaba en la calle Valencia. Y ya trabajo hecho, trabajo finalizado. Y esa era la misión mía. Sí. Y luego a trabajar todo el día al campo. Nuestra familia vivía pues de la agricultura, la ganadería, principalmente de eso. Bueno, y luego al final, al cabo de unos años, buscaban trufas. Pues del campo y de la ganadería, y pues sembraban en el campo trigo, cebada, remolachas, garbanzos, todo eso, y luego después se vivía de la venta de los corderos, y éramos pastores y ganaderos. Hoy pues de la agricultura y la ganadería, de todo. Del campo. De lo que recogíamos del trigo, de los corderos que vendía mi padre y de todo eso. Vivíamos de eso. Yo me crié con cabras y me crié en la Cueva Ruz, allá en la Cueva Ruz. Y metía las cabras en una cueva. Metía las cabras en una cueva y viene uno por allí y dice, chiquillo, dice, ¿cuántas cabras llevas? Yo digo, pues entre chotos y cabras la cueva llena. Dice, ahora sí que me las das tú. Dice, ahora para saber yo las cabras que llevas tengo que medir la cueva, las cabras y los chotos, porque los chotos son más pequeños que las cabras, a ver las que llevas. Dice, pues mira, lo vamos a dejar estar y me voy sin saber las cabras que tienes.
Mi familia pues nos dedicábamos a lo que había aquí, a lo rural y o sea, cuando yo me incorporé a los 10 años de pastor, mi padre tenía 80 ovejas y tenía 2 bulos para la tierra. Mi padre enfermó cuando yo tenía 16 años y entonces me hice cargo yo de la labranza, la poca que teníamos y las ovejas. Y como no teníamos poca tierra, pues mi padre había cogido tierras a medias de las damianas que les decían. ¿Nos habéis oído nombrar quién son las damianas? Pues eran tías de Manuel Zuriaga, que vivían en la casa que vive Manuel Zuriaga ahora. Y entonces les llevaba a medias y le tenía que labrar. La mitad de lo que cosechaba pues era partir, las medias para las dueñas. Mis padres eran labradores, mis abuelos también. Horneros y de todo lo que salía, pero normalmente en el campo. Cada uno tenía su atajo de ganado o de cabras y su porción de campos, de tierra que se sembraba trigo. Pues como prácticamente todo el pueblo, pues agricultores y ganaderos. Los míos también lo mismo, ganaderos y agricultores. Pues de agricultura. Mi madre, hasta que pudo, hornera, para poder comer pan. Claro, éramos 6 o 7 en casa y no había jornales, todo enjornado. Y a lo mejor cogías 20 taras de trigo y a la media no te quedaba. Así que canutas, las hemos pasado canutas. Y los antepasados peor que nosotros. Es normal, pero ahora tenemos de todo. Ahora nos faltan más que años que nos sobran. Aquí habían las fiestas de San Agustín en agosto y en Santa Margarita en el 20 de julio. Y se iba allí a la grupa con caballos, y que las mozas y los mozos iban a la grupa y pasaban allí el día y se hacían la comida allí y al mediodía repartían pan y vino, decido. Y iban los que eran de la caridad, que llaman aquí, pues iban recorriendo todos los corros de gente que había comiendo para darles vino y pan, y comían de allí de los mismos. Y luego por la tarde pues se bajaba y los mozos y mozas bajaban a la grupa con los caballos. Y luego aquí pues hacían baile con algún tocadiscos o con alguna cosa así. Hoy había, pues Santa Margarita, bueno, había muchas fiestas. San Gregorio también hacía, San Agustín, había varias fiestas. La fiesta de las mozas que llamaban, que era en mayo, era en mayo, íbamos a misa y llevábamos una ala virgen con una cinta azul. Y ese día hacíamos galletas, las de la fiesta, y las vendíamos y luego con el dinero no sé lo que nos comprábamos, porque aquí no nos podíamos comprar mucho, pero bueno, algo nos comprábamos. Mi fiesta favorita aquí, la fiesta favorita era Santa Margarita, eso luego, pero luego San Agustín, claro, San Agustín, las hogueras, San Antón también eran las tres más llamativas, las tres, sí. La de San Agustín y Santa Margarita. Sí, claro. Y San Antón, y Pascua, muchas fiestas, pero diferentes ahora, claro, diferentes ahora. Íbamos todos en una cuadrilla, los de 14 años con los de 20, así como ahora van 4 para aquí, 2 para allá, antes todos juntos, todos, al baile cuando nos dejaban entrar, cuando no, los emprendíamos a bolos. El día de San Agustín era gracioso porque venía un turronero a vender turrón y peladillas y todo eso. Y los chiquillos todos íbamos a los abuelos a pedirles dinero, porque a lo mejor un chavo, pues fíjate, un chavo, un trocito de turrón, pues te daban un trocito de turrón
con un chavo pues te daban un trocito de turrón, o peladillas, o caramelos, cosas de esas, de chucherías. Y luego pues allí también se celebraba el Día del Corpus, que entonces se celebraba el Corpus. Y para el Corpus me acuerdo que cuando éramos chiquillas íbamos a por una cosa a por flores, y en la calle del Frontón ponían una mesita adornada y con el sacerdote con el palio y eso iban hasta allí con la custodia del Corpus. Y ese día era un día grande también, el Día del Corpus. La fiesta de la harina era la víspera de Santa Margarita, amasaban el pan, iban al horno y la gente que iba allí pues la ponían perdida de harina. Ya está. Esos días, la víspera de Santa Margarita, ese día de Santa Margarita, cuando subían a la ermita, a las mujeres las arrastraban por los caldos, el culo por los caldos. No te rías, madre. Qué pilla esa. Es que es muy pilla. Bueno, en la Santa hacían baile allá arriba y los chicos venían detrás de nosotras para arrastrarnos por el suelo y nosotras corriendo por donde habían cardos y todo para que no nos arrastraran. Y en San Agustín, por la mañana, la música, a las 8 de la mañana salía al pasacalles y nosotras íbamos detrás bailando con la música. Hacían la misa y luego otra vez baile. Y también estaba el Día de San Antón, que era una fiesta grande. El Día de San Antón, pues primero los chiquillos pequeños y chiquillas hacíamos una semana antes, hacíamos hogueras pequeñas, en cada calle hacíamos una, hasta que llegaba el Día de San Antón, que se hacía la grande. Los padres y los hombres iban al campo y se traían los troncos más grandes que encontraban, y ya luego hacían la hoguera y para el día de San Antón. Y también se asaban allí, pues asaban embutido, patatas. Era un día de fiesta, muy bonito también, sí. Y para nosotras, pues era un orgullo muy grande, como éramos pequeñas. Para nosotras el día de San Antón era una alegría y un orgullo que nuestro padre trajera el tronco más gordo, y nos poníamos allí, este tronco lo ha traído mi padre, este es de mi padre, es un orgullo y una alegría. Una alegría, mira, cosas entonces éramos felices con poquitas cosas. De las procesiones, pues era una... Esa es la procesión del encuentro, es el domingo de era muy Pascua. Bonito, ¿eh? Porque igual que hacen en otros sitios ahora, que las hacen la procesión del encuentro, salían con una imagen, con la procesión hasta la plaza y con la otra con el niño, iban a dar la vuelta por el frontón y en la plaza se juntaban y cantaban allí la procesión, y se hacían la reverencia y eso, la procesión del encuentro. Sí, mi padre, que murió de muy mayor, nos contaba, que ya se murió de 96 años, pero ya hace 10 años que se murió, y nos contaba que cuando eran pequeños ellos eran muchos hermanos y el pobre se había quedado dormido en la iglesia y nadie le había echado de menos y se quedó allí toda la noche hasta que el molinero se dio cuenta que el pobre chiquillo iba de un lado para otro y lo sacaron. Nos contaba esa anécdota, el pobre todo muy triste porque no lo había echado nadie de menos en su casa. Lo que más me hubiese gustado, aunque me gustaba mucho el ganado también, es el haber estudiado. Me hubiera encantado. Lo que más me hubiera gustado. Pues la escuela estaba en la calle del Frontón, donde ahora viven María y Elisa. Ahí estaba la escuela. Cuando entrábamos, todos nos llevábamos un vaso de casa, un básico de casa que lo dejábamos allá a la entrada, y cuando entrábamos lo primero se rezaba. Y luego se cantaba el cara al sol, con la mano levantada y con la bandera delante, o sea, la bandera de España delante. La maestra hacía la leche, después que estaba la estufa encendida, que la encendían los niños o ayudaban, hacía la leche en polvo y después nos la repartía. Íbamos todos en fila y nos repartía la leche. Y por la tarde nos daban queso amarillo, un queso que había de bola, nos daban un trocico de queso para cada uno, como para merendar. Eran chicas, todo chicas. Luego había otra escuela de chicos, que la escuela de chicas era donde vives tú ahora. Y la de chicos estaba más arriba, donde vive Pepe y con Concha, la de Liria, ahí.
Tuve la primera que me acuerdo yo, que era muy pequeña aún, una maestra que era de Casinos, que se llamaba doña Isabel. Después tuve varias, una que era de Silla, doña Vicenta Brocal Cantos, que hace poco vino a visitarnos, que aún se acordaba de cuando estuvo aquí. Después estuvo otra que se llamaba Isabel, que era de aquí del pueblo, Isabel Zuriaga, que era de aquí del pueblo. Y tuve más después, más maestros. Encarnación, también fuimos con ella. Clotilde, que era de Teruel, que se casó aquí, y fuimos con ella al colegio, y cuando salimos luego nos daba clases en su casa, porque no podíamos ir a otro sitio. Después de cumplir los 14 años ya, pues estuvo aquí y nos daba clases. Poco, era malo. Pues sí, algo, sí. A días, a temporadas, porque estaban en Alcotas cuidando o bien a mi padre, a mi hermano, o cuidando corteros. Pero yo he venido de Alcotas aquí, de esa masada que hay bajo Alcotas, aquí andando con un machico de ramo a por comida, que mi madre era hornera, me echaba la comida y otra vez a Alcotas. Y a veces me encontraba gente que iban con carros. Chiquillica, ¿dónde vas? A Abejuela. ¿No tienes miedo? Digo, no tengo miedo a nadie. Pues no, a mí no me van a hacer nada. Me echaba mi maderato y para abajo, por Alcotas otra vez. Y luego ya de aquí en el pueblo, y de aquí cuando me casé a Francia, que yo a Valencia no había estado nunca, siempre trabajando. Y en Francia y luego aquí, pues de borregas y a lo que me ha tocado. Quitado labrar y también he labrado. Aquí no, pero en Francia también labré, con el tractor. Sí, nosotros fuimos los últimos en venir. Sí, claro. Bueno, luego el resto se marcharon, cada uno se fue destinado a un sitio. Unos a Teruel y yo, como siempre estaba enfermo, pues a Valencia. Teníamos un maestro que nos enseñaba lo básico. Las 4 reglas, leer, escribir. Luego recuerdo que fui con que llamamos Encarna la Polla. Pues fui a clases particulares con ella y pues ella me enseñó raíz cuadrada, quebrados, regla de 3, de compañía, de ligación, de descuento. En fin, todas estas cosas me las enseñó la Encarna. Que el que teníamos, pues eso, las 4 reglas básicas, leer y escribir y punto. Y no nos enseñaba más. Y hasta los 15 años estuve yendo. A los 15 ya me bajé para Valencia y ahí he estado pues prácticamente una vida trabajando. No, la Ascensión era muy aplicada, sí. aplicada. Ella hacía de los deberes, los hacía los deberes, ahí, vamos, los sabía. Sí. Era más estudiante que sí. Sí, te copiabas un poco. Un poco, pero un poco. Sí. No nos pillaron nunca tampoco, No. Si nos pillaron se callaron. Sí. Recuerdo que iba a la escuela y tuve muy mala suerte con el maestro porque estuvo un par de años o 3, uno que le decían León, que entonces había un puesto de guardia civil que estaba en la casa que viven las mellizas. Y entonces había 7 guardias civiles y el cabo. Y nos abría la puerta de la escuela, hasta que hay aquí abajo, y él se iba con los guardias civiles a jugar al fútbol en la calle Frontón. Y luego, cuando cumplí los 9 años, ese año ya no mandaron maestro. Pero tuve un poquito de suerte después de que no fui a la escuela, vino un sacerdote y no me acuerdo si eran 3 o 4 los que íbamos por la noche. Sí, iba Juan José, pero no Alegre, Martínez, el hermano Severino, y un primo mío que tenía yo, Juan José y yo, y nos daba clases voluntariamente. El cura nos hacía, en su casa nos enseñaba, vamos, que yo aprendía las 4 reglas y escribir y leer, y me acuerdo que era una bella persona, muy bueno, un tal, lo recuerdo muy bien, le decían don José Franco Polo, apellidos, era de Burbaguena, y si hay cielo seguro que estará por allá arriba. Era muy buena persona. A la escuela no he ido nada, a la escuela nada. No sabe, sí. Lo que he aprendido de lo natural, o sea que no.
y eso, y claro, y me fui allá y luego ya era mayor, ya me vine y cuando me puse con ella. Sí. Siempre con amo, siempre he criado por ahí. También estuve en el Villar, he estado en Alpuente, he estado en muchos sitios. ¿Qué cosa no puedo pasar? He estado prohibido. Y en Francia también he estado. En Francia los dos a la vez, juntos, nos casamos y nos fuimos. Llevábamos esto, yo no, aún esto llevaba. Justo el billete de aquí a Francia porque no teníamos más perras. Hasta que no trabajemos que nos pagaron, nos mantenían. Entonces hemos pasado canutas. A escuela con doña Paquita, pero luego después también íbamos con otra maestra que era doña Clotilde, que era la abuela de Dani. Que ha fallecido el año pasado, hace un par de años. Murió hace poco, la madre de Reyes. Entonces esa señora también vino aquí de maestra y se casó con Rafael. También era una buena maestra, que yo la quería mucho y ella a mí también. Yo me acuerdo de las Navidades, sobre todo. Las Navidades cuando hacíamos el Belén, que lo poníamos ahí fuera, eso sí que me acuerdo mucho. Yo me acuerdo de alguna vez embozarse en la estufa y tenernos que salir todos al patio porque se llenaba todo de humo y bueno, era un caos. Sí, íbamos todos los días, de lunes a viernes y teníamos que llevar en el invierno teníamos que llevar un atillo de leña para poder encender la estufa. Todos los días íbamos con el libro, porque entonces solamente había un libro, que le decían la Enciclopedia Álvarez, que ahí estaban todos los temas de todos, ¿sabes? Y íbamos con el libro y con el atillo de leña a la escuela todos los días, menos cuando nevaba mucho, que entonces no se podía salir de casa. Íbamos a la escuela, nos calentábamos, llevábamos la leña de casa, con las estufas, y cada niño llevaba 2 o 3 palos o lo que sea para él. Y luego, pues eso, en la escuela. Pasaba mucho frío. Nos levantábamos a veces si teníamos las puertas de la casa con nieve, hasta arriba. Y los hombres tenían que hacer camino a la fuente para ir a por agua. Y camino a los corrales para ir a echarles a los animales, porque si no, no se podía. Yo me acuerdo que nevaba una barbaridad. Mi padre tuvo que destapar una vez la puerta y la ventana porque estaba toda tapada. Había un ventisquero tan enorme que no podíamos salir de casa. Cuando empezaba primeros de diciembre a nevar y se tiraba una y otra nevadas, pero fuertes. Lo que pasa es que nosotros con tanta nieve nos hicimos también fuertes. Nos calentábamos con leña. En invierno la mitad del trabajo se construía en hacer leña y quemarla. Aparte de eso, mi madre, el horno lo llevaban a semanas. Mi madre estuvo 3 o 4 años que fueron horneras. Entonces me tocó a mí con los mulos muchas veces ir a por leña, con los mulos a hacer leña, para el horno y para calentarnos. Entonces tenías que atender el ganado, tenías que atender la tierra, nevaba mucho, tenías que ir a hacer de las sabinas, se cortan las ramas, esa hoja las ovejas se la comen mucho. Entonces había que ir, que estaban las sabinas llenas de nieve, tirar la nieve, cortar las ramas, traerlas con las caballerías, colgarlas en cuerdas en las paredes porque el ganado no podía salir y había que alimentarlo en la cuadra. En los inviernos muy duros, mucho. Muy duros, muy duros. Duros no, durísimos. Yo te voy a contar una anécdota. Yo de pequeño fue muchos años monaguillo. Entonces, en uno de esos años, no recuerdo exactamente qué año, pues tendría pues 10 años o algo así. Monaguillo estuvo la señora, la madre de Germán,
Margarita, que se llama Margarita, esta mujer falleció y estuvo dentro de casa, estuvo 3 días sin poderla sacar de casa para llevarla al cementerio, o a la iglesia y luego fuera al cementerio. De la cantidad de nieve, te estaba hablando de más de 1 metro de nieve por todo el pueblo. Esa señora Entonces, era la bisabuela no podían sacarla de casa para poderla trasladar al cementerio, de tanta cantidad de nieve que había. Y estamos hablando no de invierno, diciembre, enero, febrero, no, estamos hablando de un 20 y tantos de abril. Pues por la tarde, por encender la estufa y gastar leña, nos veníamos aquí a coser con la maestra. Nos veníamos aquí todas las tardes a coser. En la sierra, una sierra que llaman, la Rambla, llaman, no es en la de la Santa, eso en otra sierra. Le cogió el ganado allí, me parece que era pastor, no sé quién, me parece que era el padre de Hilario, el pastor. Entonces, le cogió un nevazo que estuvieron 8 días sin poder bajar ni subir. Menos mal que tenían allí comida para comer. Y cuando bajaron, teníamos un macho, llamamos el tordillo, que iba haciendo camino para bajar de una luna de que no se iba la nieve, de tanta nieve. Y el macho ya iba echando sangre del esfuerzo de la nieve. Y aquel año fue muy duro. Y ahora hace pocos años también fue duro aquí, porque aquí en la puerta teníamos casi 1 metro. Para hacer el camino, para salir a la plaza, tuvo que hacerlo en dos veces. Quitaba la mitad una vez y luego la otra mitad. Y estuvimos 3 días sin luz y sin agua, sin vernos, los que había aquí, sin vernos. Muy mal, muy mal. Porque tenía que levantarme, hacer el almuerzo por la mañana, que teníamos también el pastor, que era José el Espliguero, teníamos pastor, tenía que ponerle la merienda para el pastor, hacer la merienda para nosotros, mi padre y mis hermanos, todo, que nos íbamos al monte, y luego por la noche cuando venía echarles a los animales y hacer la cena y preparar otra vez el acto que llamaban para el otro día, ir al monte. Y subía a la ceradilla a cuidar los corderos y subía nevando. Y me ponía tapada con el mantón y cuando subía allí, porque el mantón era de lana, y entonces se calaba todo el agua y subía allí y tenía que encender fuego y no podía encender fuego porque tenía las manos congeladas y no podía encender fuego. Y así me pasaba todo el día allí nevando y yo allí en el corral echándoles a los corderos. Y muy mal. Por Navidad, pues por Navidad y Reyes te regalaban un cuaderno de rubio para ir a la escuela, una caja con 6 colores, lápices de colores, lo que había, te regalaban un pan quemado, nueces, almendras, lo que se cogía en el terreno, lo que había, no había otras cosas. Entonces ni teníamos yogures, bueno, chocolate sí, pero vamos, que poca cosa, es lo que había, no había más. Pues pocas cosas, porque no había nada, igual nos regalaban una muñeca de cartón, algún pañuelo, pero vaya, pocas cosas. Lo que pasa que aquí pues íbamos a cantar los chiquillos por ahí por las casas. Albadas. Y nos daban naranjas y almendras, nueces y cosas de esas, y luego... Higos secos. Y luego normalmente pues se repartían en una casa y eso. Oh, madre mía, regalaban pues una pelota de trapo recién hecha de mi madre, con lo que tuviera, y pues una tableta de un turrón pequeñito, así que había unas tablitas pequeñitas y alguna naranja y nada más. Hoy la primera vez que me trajeron fue una pelota de goma, pero gorda. Fue mi padre a Valencia y me trajo la pelota. Uy. Y yo más contento, y luego siempre jugamos con mi pelota. Al fútbol, a pegarle patadas aquí, allá, allá. Uy, nada. A mí nada. Sí, una vez me dejaron una vuelta a la organiza. Pero en mi casa de mi tía, en mi casa de mi madre, nada. La escoba, para barrer. Y nada, no creo. Tú nada, tú no te dejaría. A mí a barcas que hacía uno de al puente de ruedas de coche.
Eran fuertes, duraban, pero te desplegaban los pies. Hacían mucho mal. Y entonces aquí habían tiendas, ¿eh? Estaba la de Ismael, estaba Marín también, y la hermana de Santiago también vendía carne, Serafina, también vendía, que era la abuela de Carlos. Su abuela. También vendían carne de cordero muy buena, y había bastante servicio, más que ahora. Sí. Hombre, el teatilano era el albañil, Sí. y cualquier cosa que se estropeaba, se fastidiaba, Sí, sí. ¿quién estaba ahí? El teatilano. Claro. El herrero, el teatilano, toda esta gente, como el molinero, Sí. era gente muy importante del pueblo. Porque el molinero te llevaba y te traía. El teatilano, si había Sí, algo que cada uno arreglar, hacía- estaba el teatilano. Si te ponías malo, estaba el herrero para pincharte. Era gente importante. Sí, sí. ¿Eh? Pues bares habían 2 o 3. 1, 2. Estaba el de la tía Delmira, la tía Joaquín en la Posadera, poco tiempo ya. Hacían como no habían bares, eran como casas que daban, a los viejos les hacían una poca de café de Malta y un café. Decían, no sé cómo le decían, el tosquillo, no sé cómo le decían los abuelos. Ahora vamos al tosquillo a echarnos algo, pero bar no estaba. Yo solo he conocido el de la tía, el de Ismael, solo. La tía Joaquina tuvo algo, pero yo no lo conocí como bar. Aquello, y donde vive Talamante, eso era toda una tienda. Había bar y tienda, carnicería y tienda de todo. Y luego después estaba, en donde está el bar, estaba el teléfono público, y allí estaba el molinero, que llamábamos aquí. Y luego la tienda la llevaba la mujer, también estábamos ahí. Y ahí, la primera televisión que vino ahí, y ahí íbamos a verla. Y luego, para distraernos, él tocaba el acordeón y nos hacía baile por los sitios. Y si no nos hacía, pues con un tocadiscos nos bailábamos para distraernos. Y a las más pequeñas no nos dejaban entrar, y luego cuando empezaron a dejarnos entrar, los chicos se enfadaban porque a ellos no los dejaban. Y así pasábamos las fiestas. Y por la noche no nos dejaban salir mucho tampoco, porque a las 12 antes de las 12 tenías que estar aquí. Entonces yo tenía una amiga, Isabel, que ahora ya ha faltado en la plaza, y el agua la teníamos en la fuente. Íbamos con los cántaros a por el agua, y si no estaba vacío lo vaciamos para ir a por agua. Y entonces me acercaba a su casa, que vivía ahí en la plaza, para decirle a su padre, tío José, deja salir a Isabel, que a mí mi padre sí que me deja. Ah, pues si tu padre te deja, deja. Y luego me venía yo a casa, y venía ella a decirte, perfecto, deja salir a Guadalupe, que mi padre sí que me deja, y así pues salíamos, pero poco tiempo. A las 12 estábamos en casa, y si no, pues así. Y disfrutábamos de esa manera, porque no teníamos otra forma de diversión. Pues el herrero es que era a la vez de ser herrero, como su propia palabra dice, es decir, que herraba los animales, era practicante. Y entonces él cuando tenía que ponerte inyecciones, yo que siempre estaba enfermo, pues él venía y te pinchaba con su cajita de metal. ¡Wow! Aquello era, esa cajita de sonido, lo tengo aquí grabado. Pero es verdad que sí, era el que ayudaba y echaba una mano siempre cuando esos temas había que pinchar o cualquier cosa. Hacía un papelón el herrero. Pues nada, una tiendica de todo un poco y nada más así. Cosas de lo que se gasta en casa. Y nada más, una tienda pequeña. Porque aquello, bueno, la casa era grande, pero uno estaba en una habitación así como esto. Tenía de todo, tomate, vendíamos verduras y cosas de esas, arroz, fideos, de todo. Que aquí venía uno de aquí, que era músico, a tocar, y cuando entraba yo en mi casa, pero aquí tú qué tienes, ¿galerías todo o qué? Porque es que había de todo. Pero nada, allí estábamos. Y allí en casa de la tía Almudena nos hacían cine, ¿te acuerdas? Que se cortaba la cinta muchas veces, y nos lo tenía que explicar lo que salía, que era un cine mudo. Sí, hay que ver. Sí, es verdad, sí. Se ha roto la cinta, se tiene que esperar, pues esperábamos. Pero entonces había más armonía que ahora en el pueblo, ¿dónde va a parar? Si íbamos una chiquilla en las hogueras
íbamos a coger explico aquellos puntales y luego hacíamos manojicos así, los atábamos con un cordilico y hacíamos hogueras 8 antes. Íbamos a los corrales a quitar leña a los chiquillos y hacíamos hogueras en cada puerta. Y luego a socar a las mujeres con el explico. Nos entraba con la rama, pero no nos podía pegar, no nos alcanzaba. Pero a quitar leña a los corrales, sí. Y hacíamos con esquilas por las calles. Y le cantamos a Antón tiene un botón y el botón era de paño. Cuando Antón quería, el botón iba rodando. Eso a San Antón. Uy, te respiro, tenemos mucho. Pues jugábamos a los juegos y de vez en cuando pues les hacías, pero los juegos que habían aquí era la calva y la pelota cuando jugaba al estribillo ese de las 3 en raya, el juego de la estornija, que le decíamos también, y al bote, y lo que hacías pues es esconderle la estornija al que iba a tirar para que tardara más o cosas de esas, pero no. Uy, a muchas cosas, a conejo y a pocetes y a todo eso. Zabusquero era taparse los ojos e ir buscando a una u otra y cuando cogías a uno tenías que adivinar quién era. Si era, tenías que decir el nombre de quién era. Y eso, pues así nos pasábamos el día de Navidad. Porque entonces solamente teníamos el frontón para jugar. Sí. No, es que no había nada más. Nada más. El lavadero. El lavadero, el de la Fuente Vieja. Y el de aquí. Íbamos a cazar las cucharetas. Ah, sí, también es verdad, sí. Sí. También. El lavadero Camellón, que estaba central, sí. Sí, que alguna vez nos metíamos dentro. También, sí. Era normal. Sí. Menos mal que sabíamos nadar. Pero bueno, sí, así es. Vine yo de la Covarruz y venían todos detrás, que yo llevaba una burra. Llevaba una burra y al verme con la burra y eso, y mal vestido, que iba mal vestido. Me hice con 2 chiquillos detrás. Y luego al cabo del tiempo, estas decían, el hijo de Vitorina, ¿se ve qué es? No me conocían, porque me fui, nada más acaba la guerra, me fui de 7 años y con 7 años iba con las cabras y me quedaba por el monte. Pues sí, muchas que a lo mejor mi marido tocaba el acordeón y venían todas allí a bailar, y bailaban allí todas, sí, todas a bailar. Y yo era amiga de todas y les hacía chichinas también a las... La que tocaba la campana arriba, iba a tocar la campana, dice, vente conmigo, María. Me voy allí con ella, y yo que veo que lo hacía con un martillo, no sé qué, una risa así, y dije, pero chica, déjame, que no me dejas, que se reía también de lo que yo le decía. Sí, nos hemos divertido mucho allí nosotras. Ay, los chicos también, a veces decíamos, hoy no juntamos a los chicos, vamos nosotras solas y nos hacemos chocolate. Pues ellos se enfadaban y cogían un bote y ponían en brasas cagada de gato y ponían de lo que les quitaban a los machos de las, no sé cómo se llama ahora, y lo ponían allí. Subían al tejado y con una cuerda nos lo metían por la chimenea, abajo. Entonces hacía un humo muy fuerte que teníamos que abrir la puerta y salirnos a la calle. Entonces estaban todos allí riéndose de nosotras y nosotras sin podernos comer el chocolate. Yo me fui un año antes que ella a Francia y me fui con una peseta. Y luego allí, y unos que había de dominio dice, pues habrás venido pidiendo. Yo digo, no, dando podía haber venido yo, con una peseta que he venido aquí. O sea que no teníamos nada, pero nada, no había nada. Sí, yo tenía el teléfono y allí venían a llamar al teléfono y hablaban. Y de Valencia llamaban mucho y me decían correr todo el pueblo para que le avisara, para que vinieran allí. Cosas de esas, cosas de pueblo. A mí cuando me pusieron el teléfono me dijeron, lo primero, que no tenga que dar ningún recado. Que le digan a usted que busca uno, pero yo no lo hacía.
Me decían, llama a fulana, y yo enseguida iba a llamar a fulana, y venían, y así. Claro, por eso luego, pues, les hacía lástima que yo me fuera de allí. Yo siempre buscando a la gente para allí, siempre iba corriendo para aquel pueblo. Sí, sí que me sacaban a bailar. Bailábamos, pues eso, en las fiestas, en San Agustín y en Santa Margarita. He sido muy mal bailarín. Me encanta la música, pero no aprendí a bailar nunca. No. Me encantaba la música porque... Y de hecho aquí, cuando era jovencillo, que tenía menos de 10 años, por las tardes, cuando venía el buen tiempo, la mitad de las tardes hacían rondalla de jotas, claro. El famoso Ángel Zuriaga, y Lorenzo, y Atiliano, y... Pues claro, pues a las mozas. Soy poco bailador, pero entonces pues claro que se sacaba, era la única diversión que teníamos. Tenía bastantes pretendientes. Bailábamos y un día, tocando la jota, entre Nicolás, que ahora no vive, que vivía ahí en la plaza, y yo los cansamos antes de cansarnos nosotros, bailando a nuestro aire en la jota. Y bailábamos. Si no era con una música, era con otra. Y cuando venían los músicos, los repartían en las casas, cada uno en una casa para cenar y dormir y todo eso, que venían de fuera a las fiestas, los músicos que venían. Y luego, pues el baile, mi abuela me contaba que el baile lo hacían con paellas, tocando en las paellas con la cuchara en la paella. Hacían el baile así. Luego ya vino el molinero y el molinero tenía un acordeón. Yo bailo poco, pero sí te sacaban. Bueno, alguna vez se enfadaba porque no le hacía caso y no me sacaba a bailar. Y yo me enfadaba porque no me sacaba a bailar. Pero bueno, así íbamos. Que sí, que no, que sí, así. Hasta el final, estando en Valencia, nos pusimos a festear y estuvimos un año. No nos conocíamos ya tanto y nos casamos aquí. ¿A este? No, pero a mí, muchos. Siempre reñía, siempre yo con Lolica voy a bailar y decía, ahora no bailo con ninguno. Siempre cuando venía la orquesta y eso, nos poníamos a bailar siempre dos chicas juntas, ¿no? Y con una amiga, casi siempre una amiga, otra, nos poníamos a bailar juntas y luego venían dos chicos y nos sacaban y si nos apetecía, pues decíamos que sí, si no nos apetecía, los chicos que venían a sacarnos, pues decíamos que no. O a veces nos quedábamos sentadas y venían a sacarnos, a decir si queríamos bailar con ellos, sí, sí. Era una cosa bonita también, sí. Canción de jota favorita, a mí es que me gustan todas. Todas las jotas me gustan. Ángel cantaba una que era graciosa. Dice, a la copa del pino, a la copa me subiré. Si me caigo, que me caiga, del suelo no pasaré. Y Lorenzo, el hermano de Guadalupe, era típico de cantar el uno que hacía reír a la gente. Que decía, si quieres coger patatas, las plantas junto al culo, que el agua está muy cerca y el estiércol es seguro. De esa clase era una seguidilla todas, cuando hacían las rondas. Había una rondalla del pueblo de músicos, uno de ellos mi cuñado, su abuelo, Atilano, mi hermano, que ya falleció, Lorenzo, Marín, Ángel Zuriaga, claro, era el cantante. Que era el que cantaba las jotas, ese se dedicaba un poco, era el artífice de todos los estribillos de las jotas. Y había algunos, Hernán también, unos cuantos que tocaban tanto el laúd como la guitarra y hacían pues alguna rondalla y demás. El cantar, sí. Hala, pues cántase tú.
Vas a cantar. Compré una burra en Sigüenza, paloma mía, prenda dorada, y se me murió en Belchite. La burra yo no la pago, paloma mía, prenda dorada, menos que no resucite. No puedo cantar tampoco. Antes cantaba. Aquí ya se está riendo. Se está de la piedra, se está riendo. Ay, qué charras, Compré una mula en Tafalla, paloma mía, prenda dorada. Y se me murió en Olite. La mula yo no la pago, paloma mía, prenda dorada. Mientras que no resucite, mientras que no resucite, paloma mía, prenda dorada. Compré una mula en Tafalla. Dice que todo no es para toda la vida. Te da pena porque lo dejas, pero bueno, me adapté bastante bien también allí en Valencia. Encontré trabajo y los dos trabajos que más he amado, que fui allí carpintero y ebanista en una fábrica de tableros, y el de pastor, los dos oficios que más me han gustado. Luego, los últimos 20 años laborales de mi vida fui taxista. Ahora sí, cuando voy por ahí y veo unas pilas de leña así, me llama la atención. Cuando veo así verde, por ejemplo, como está eso, me acuerdo de las borregas, digo, ¡ay, qué bien comerían las borregas ahí! Y me llama también la atención cuando veo los bancales todos labrados, todo eso me llama la atención, de verlo así también. Y sobre todo lo verde, para las borregas, yo digo, ¡ay, qué bien comerían ahí las borregas en lo verde! Yo no me llegué a bajar, estuve aquí con mis padres. Sí. Mis hermanas sí que se bajaron, pero yo no. Al principio me da mucha pena de bajarme. Luego mis padres se bajaron y ya pues con ellos ya era otra cosa. Pero yo no había salido de mi casa nunca y al bajarme, de separarme de mis padres y de mi hermano, pues me dio mucha pena. Primero me bajé yo y al poco tiempo se bajó mi hermano. Los dos últimos chavales que quedábamos en Abejuela éramos mi hermano y yo, porque Hilario se quedó. Hilario, ahí lo tienes ahora, sí. Y así era la misión. Nos bajemos a los 17 años. Yo a los 17, mi hermano a los 20. Cuando bajábamos, que nos bajó Constantino el molinero, porque primero me bajé yo con mi madre. Y con mi madre, María Jesús se quedó con el pequeño, con Luis, y con mi padre allí para vender todos los animales. Nos bajamos de madrugada con Constantino el molinero, nos bajaba lo poco que nos podíamos bajar de allí. Llorando, todo el camino llorando. Cuando llegamos aquí, lo poco que llevábamos, también venía Juan José, que era de allí de Abejuela también, y nos ayudó a subir las cosas, y el molinero, Constantino el molinero. Subimos todo allí y luego ya pudimos poner la casa en marcha, y nada, entré a trabajar primero y luego ya entró María Jesús. Primero hasta que vendieron ya los animales y ya se pudieron bajar aquí. Pero con mucha pena, lloramos muchísimo, muchísimo, muchísimo. A María Jesús le llamaba la atención siempre cuando bajamos aquí a Valencia que no tocaban las campanas. Pero mucha pena, lo pasamos muy mal al principio, muy mal. Pues porque no quedaba nadie aquí ya. Prácticamente yo era de los más jóvenes, o el más joven que quedaba. Bueno, Hilario estaba, que no iba al ganado todavía, él no. Y me acuerdo que los últimos días cuando había una fiesta, pues me acuerdo que así de jóvenes estaba Guadalupe, Rosario, que la Bernarda que le decían, y Juan José,
Juan José Alegre. Y me acuerdo que de los últimos días de fiesta, que me parece que eran por Corpus, pues me parece que quedábamos 4 o 5 para salir de jóvenes, para pasear por ahí. Y como no quedaba nadie, pues yo a mi madre le dije, mire, yo me voy para Valencia, usted haga lo que quiera. Y mi madre decía, pues si te vas tú, nosotros tenemos que ir detrás, porque y así lo hicimos. Pero no hemos olvidado nunca al pueblo. Nunca. Mucha pena me da. Mucha pena cuando salgo los sábados a ver quién hay para ir a misa, que no va mucha gente. Me da mucha pena decir que no venga porque no hay nadie. No hay nadie. Viene el fin de semana, pero entre semana no hay nadie. Me da mucha pena. No quiero decir cuántos hay porque hay muy pocos, pero bueno. Cuando sale en la televisión algo, pueblos de Teruel pequeños con 15 o 20 habitantes, digo, pues mira, a la par estamos. Me sabe mal, pero porque me duele mucho. Porque aquí éramos pues, hasta 400 o 600 vecinos y había cuadrillas, la mía, que éramos 4, 5 o 6, de mi edad, de compañeros. Otros que eran un poco más mayores, o mi hermana que era más mayor, luego después estaba mi cuñada que era un poco más mayor, y había mucha gente, muchas cuadrillas de gente, y hacían, pues se divertían aquí como se podía. Pero ahora de ver que no hay nadie, a mí me da mucha lástima. Sales y no ves a nadie, pues te da mucha pena. Porque a mí me gusta, he nacido aquí, me gusta. Todo va funcionando así. Yo hice un día, me puse a hacer cuentas, teniendo yo 13, 14 años, y conté 460 habitantes. Residíamos entonces aquí. Y ahora pues ya ves. Residentes sabemos 26 o 28. Empadronados somos 45 o 60, creo que somos, pero residentes... Nada, no llegamos a 30. Pues sí, me da mucha pena. Pero bueno, yo también lo comprendo. Me dio pena mucha, pero había que bajar. Me da pena, cuando subes ya te da pena. Y lo que más añoro es que nosotros sufríamos mucho, porque entonces había mucho ganado. No sé si... Me va por la memoria que se llegaron a esquilar cuando yo era más joven, cuando tenía 6 o 7 años, 5 o 6 mil cabezas de ganado. Entonces, cuando yo empecé, que tenía 10 años, 9, 10 años, pues mi padre tenía 80. Pero es que se comían los rabos que decíamos aquí, no veías una mata de hierba porque se la comían todas, y ahora que hay tanta animalada de hierba, ahora no hay. Me da pena eso, que se pierda. Sí que nos da pena, porque vienes en invierno y no hay nadie y parece que esto se va a perder, pero no, creo que no se pierde, porque venden todas las casas y nos alegra mucho y nada. Pues sí, nos da pena, pero vemos que Abejuela va para arriba. Abejuela sigue estando más viva que nunca, porque hay muchos niños, medianos, mayores, se preocupan mucho del pueblo, todos los que están en las fiestas, todos los que están allí en el pueblo, se preocupan mucho del pueblo y Abejuela no se acaba. Abejuela sigue más viva que nunca, la verdad, sigue muy, muy viva. Y nos alegramos muchísimo, la verdad. No, y además yo recuerdo siempre que cuando nosotros cuando cerraron el colegio y por circunstancias mías nos tuvimos que marchar y mis padres se tuvieron que marchar a Valencia, es cierto que cuando nosotros llegábamos a Valencia después de estar aquí unas largas jornadas, es cierto que mi madre siempre decía, Manuel, ya estamos en la cárcel. Sí. Ya estamos en la cárcel. Eso dicen mis padres Sí, también. eso lo dice mi madre, me lo decía mi madre, sí, sí. Claro. Ellos han criado aquí, han vivido aquí, Dios, todo ha sido aquí. A mí si volvieran a hacer... Si volvieran a hacer, no pararía en Abejuela. Me recorrería trabajando, porque si con dinero no podría hacerlo, recorrer el mundo. Pero si volvieran a hacer, me recorrería el mundo entero, trabajando en cada sitio, aprendiendo idiomas y trabajando, pero me recorrería el mundo entero. No pararía en Abejuela solo. No. Yo sí.
Pero ya. Sí. He estado en muchos sitios, pues he estado en Barcelona, he estado en Valencia, he recorrido varias ciudades extranjeras y aquí estoy muy tranquila, muy bien. Hay cosas que no me gustan, pero otras cosas. Vivo tranquila aquí, si me dejan. Y bien. Pues sí. Sí, porque lo pasé bien. Sí, si hiciera marcha atrás me gustaría igual volver a hacer aquí. No me arrepiento de nada. Sí, yo de mi pueblo hasta que no me muera no me voy. Podía estar en el Villar, que tengo mejor casa que aquí, y llana, no tengo escaleras, pero no, el pueblo es este. Aquí tengo que nacer y aquí me tengo que morir. Yo digo, cuando me veis que me muero, me subís para arriba, si estoy allá abajo. Tuviendo mejor casa allí que aquí, mira, y no quiero estar allí. Allí no tenemos más que la casa. Aquí sales a la calle y todo el Cristo que pasa nos dice algo. Allí no tenemos. Otro coche que tampoco pasa, que se espere. ¿Quién será? Sí, yo sí. Sí, yo también. Además, las Abejuelas son sus padres, sus abuelos, mis padres, mis abuelos y demás, todos. Mis hijos nacieron en Valencia, pero se sienten todos de aquí de Abejuela, pero los tres, ¿eh? Y entonces, de hecho, pues, los tres han tomado la comunión prácticamente, los tres en Santa Margarita, sí, sí. los tres. Y María también la bautizamos aquí en Abejuela. O sea que, muy bien. Y venimos a Abejuela pues prácticamente todos los años de la vida, todas las Santas Margaritas, donde más todos los San Agustines y todos los agostos posibles, cuando podíamos o no, dependiendo de las circunstancias, pero prácticamente estamos toda la vida viniendo, aún no viviendo aquí. Si naciera otra vez, Abejuela, y que no me la toquen, así es la vida. Vaya que sí, vaya, me cago en la mar. Ah, porque a mí me encanta. A mí me dan 15 días para Benidorm y no los quiero aquí. Sí. Cuando era más principio, cuando empezaron allí, donde yo trabajaba en la empresa que trabajaba en Vilarrasa, éramos 500 y pico. Tenía compañeros de mi misma edad que se compraron una parceleta y se hicieron una caseta y eso, y a mí me incitaban a que me comprara y a mí eso no digo, prefiero arreglarme una casita allí en el pueblo, yo quiero 15 o 20 días de vacaciones, pero yo voy al pueblo. Sí. Siempre, siempre. Abejuela es nuestra vida, es nuestras vivencias. Es donde nacimos, donde está la familia y donde tenemos todos los recuerdos. Sí, Abejuela es lo máximo para nosotros. Sí. Aunque Valencia nos ha dado mucho, perdón, aunque Valencia nos ha dado trabajo, nos ha dado una estabilidad de vida y nos ha dado muchas cosas, entonces, pero Abejuela es nuestro nacimiento, nuestra niñez, y que aunque no teníamos cosas, pero éramos felices, éramos muy felices. Aquí también, claro, aquí también, en Valencia también, pero en Abejuela es que es tu pueblo y lo añoramos mucho. Pues empecé allí a sacarme una poesía que, fíjate, yo con los estudios que yo tenía en aquellos tiempos. Y en aquellas insensatas resistencias bajo una lluvia de fuego iba cayendo lo más florido de la juventud española. ¡Ay, los muertos de esta guerra, sin lápidas y sin cruces! ¡Ay, los muertos de esta sierra, con su frío, sus nieves y sus nubes! El sol de aquel 12 de agosto de 1938, qué triste en España reluce. Almohadas son los ribazos, los bancales son ataúdes,
y cómo iguala la muerte a los rojos y a los azules. Qué amor de sol los acerca y qué paz de tierra los une. Esa fue la poesía que os saqué. Cuando necesito serenidad, me subo por el barranco, o me voy por el pozo, o me voy por el barranco de la Hoz. Me da muchísima serenidad para desconectar. Esos son los mejores momentos. El pueblo está muy limpio, sí, muy bien. Pero ¿qué? Trabajo no hay aquí para trabajar para nadie. Muy contenta, me encanta todo. Está precioso. De ver antes que estaba todo. Mira, cuando salíamos de misa el día de San Agustín y hacían baile, y claro, la plaza estaba con tierra, y cogían los chicos cubos, cogían de la fuente y echaban cubos por la plaza para poder bailar, porque si no estábamos todas ahí con eso, y estaban todas las calles todas con tierra, todo con tierra. Muy contenta, sí, sí. Nosotras cada cosa que a lo mejor vemos en el móvil que se ha hecho, porque ahora se están haciendo muchas cosas, bueno, siempre se ha hecho alguna cosa, pero ahora se están haciendo muchas cosas y cada cosa que eso es una alegría para nosotras, una felicidad, sí. Nos ponemos muy contentas cuando vemos en el móvil que se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, lo que sea, muchos adelantos y muchas cosas, sí, sí. Abejuela va para adelante, sí. Gracias a los que están ahora, a los que estáis ahí. Gracias. Bueno, contento y feliz, por eso estoy. Porque te inhibes de la ciudad, de los ruidos, de la contaminación. En la ciudad aspiras aire para adentro y te quitas 2 días de vida. Y aquí aspiras aire para adentro y ganas 7 de vida. O sea que imagínate si estoy contento. Muy bien, sí. Muchas gracias también al Ayuntamiento, a todos los de las fiestas y a todos los que están en el pueblo, que siguen, que Abejuela esté viva, ¿verdad? Que, bueno, que vaya para adelante y que esté viva. Muchas gracias a todos, gracias por conservarla, porque está muy bonita ahora, está todo muy arreglado y es un pueblo que llama la atención y no hay persona que vaya a Abejuela que no le guste. A todo el mundo le gusta mucho el pueblo, porque es muy bonito. Gracias a todos. Precioso, Guadalupe. Ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. Muchas gracias por contarnos todo esto y abrirte tanto. Ha quedado muy bonito, de verdad que sí. A la gente le va a encantar. Si no, pues nada. Muy bien. Mira, Madre mía. mira, yo le he contado cosas. Madre, Oye, súper bien, ¿eh? madre mía. Era todo eso lo que... Creo que está todo, sí. Ni tos ni nada. Oye, Ni tos ni ni nada, tos, qué bien, qué bien, ni tos ni nada. Madre mía, oye. La tos, todo. Yo os he contado, fíjate, os he contado cosas. Ya, ya. Madre mía, madre mía. Eres la que más nos ha contado. Javier. Os habrá ido el váter. Ay, pero ¿cómo lo hemos hecho fatal, ¿no? ¿Es fatal? Sí. Ay, Espectacular. ay, nos da vergüenza que luego lo tenga que ver la gente. Pues claro, pues Sí, eso. ¿Qué dices, Está muy María? bien, ¿Ha muy bien? ¿Ha estado bien la cosa? Súper, súper. Ay, pues yo que no quería. Súper, súper. Hemos venido porque eras tú, ¿eh? Ha estado muy bien, ¿eh? Habéis hablado muy bien. Sí. De verdad que sí. Pero pasan. Por aquí pueden pasar detrás de mí, a ver si me estampan a mí el vuelo. Y eso que no habíamos ensayado Ascensión y yo, No, ¿eh? pero Que es yo que- le estaba ahí pero por el que- teléfono y digo, ¿cuándo ensayamos Ascensión? No, pero ¿sabe lo que pasa? Que, claro, yo me fui de aquí a los 5 años. Yo tampoco, en mi memoria, yo tengo 57 ya, es decir, Claro. no me alcanza ya para tanto. ¿Sí? Hombre, hostia. A ver. Desalabarte los ojos a la puerta del Pilar.
un traicionero. ¿Crees que has dicho cosas interesantes? No sé si interesantes, he dicho la realidad, lo que había y lo que he vivido. Si es interesante, pues que juzguen, que juzguen los demás lo que lo vean. En fin.